Bienvenidos al episodio 14 de Política, Filosofía y Economía. Ayer veíamos cómo la larga mano de Esperanza Aguirre fue instrumental en el nacimiento de Vox, y hoy vamos a ver cómo la larga mano del PP no es que fuera instrumental, sino que fue causa necesaria para el nacimiento de Podemos en el otro extremo del arco político. Me preguntaréis cómo es esto posible. Suena un poco a película de ciencia ficción. Pues no es así. ¿Cómo nace Podemos? Los que os interesan estos temas sabréis que hubo un momento en la historia de Europa y en otros sitios del mundo, la primavera árabe, se produjeron una serie de fenómenos un poco como setas, también por la llegada de las redes sociales, donde el descontento popular podía aflorar. Esto ocurrió en muchos países, en Europa también, y en España fue uno de los países donde más repercusión tuvo. Y es lo que aquí vino a llamarse el 15M, representado sobre todo por ese movimiento de gente que se reunía en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol de Madrid, y acamparon allí y de una forma asamblearia pues ponían de manifiesto toda su desazón, todo su enfado, todo su cabreo con las políticas, digamos, de la clase dominante. Ya no se habla tanto de clases, se habla pues las políticas de la casta, que es el término que utilizó Pablo Iglesias para referirse al sistema que gestionaba España, representado fundamentalmente por el PP y por el PSOE, que se iban turnando plácidamente en un gobierno de una forma muy cerrada y donde solo ellos se beneficiaban. Bien, este es el germen histórico y el germen ideológico que supieron utilizar muy bien un grupo de gente en torno a la figura de Pablo Iglesias, que era ya un asesor muy conocido del Partido Comunista. Él era también del Partido Comunista y estaba asesorando al Partido Comunista en distintos sitios de España en campañas electorales. Alrededor de Pablo Iglesias pues está el grupo de compañeros suyos de la facultad y el profesor, el gurú de todos ellos, que es Juan Carlos Monedero. Bien, pues Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Vescansa, que también trabajaba por la Complutense, y Luis Alegre, pues eran amigos y decidieron fundar el partido. Pero esto no hubiera llegado a casi nada si no hubiera tenido una repercusión mediática muy importante. ¿Y quién apadrinó de una forma consciente, en este caso, y con una cierta estrategia, a Pablo Iglesias para darle a conocer en toda España? Bueno, pues tiene dos padrinos, uno pequeño y uno, en este caso madrina, mucho más grande. El pequeño es Julio Ariza y el clan de Intereconomía. En esos momentos Intereconomía todavía no había quebrado, tenía una audiencia importante, especialmente un programa de tertulia política, que era El Gato al Agua, que el formato era muy, muy sencillo, es decir, invitan a 3 o 4 tertulianos que defienden las ideas del Gato al Agua, la línea editorial de Julio Ariza, que como sabréis de alguna manera estaba ya promocionando el lanzamiento de un nuevo partido a la derecha del PP, y la figura que estaban promocionando pues era Alejo Vidal Quadras, amigo de Julio Ariza de hacía muchísimo tiempo, de la política catalana con Alianza Popular y con el PP. Y en esas tertulias siempre traían un invitado divergente, digamos, de la minoría, y en el fondo intentaban ridiculizarle. Era como el tonto útil del programa para que salieran reforzados los argumentos de la mayoría de los invitados. Pues claro, invitaron a ese chaval joven, con la coleta, la medio barba, rebelde, y en general este tipo de personajes, como Julio Ariza y los de Intereconomía, yo creo que tienden a minusvalorar la capacidad de personas de ese entorno político, ¿no? Esto ocurrió con Pablo Iglesias, le infravaloraron, ocurrió luego con Irene Montero, ¿no? Y ridiculizaban a la gente. Pero Pablo Iglesias es cualquier cosa menos una persona a ser ridiculizada. Es otro tiburón de la política. Y empezó a darse a conocer Intereconomía. Él lo cuenta en los libros y en entrevistas que le hacen, él siempre cuenta que el día que fue invitado a ser tertuliano de Intereconomía lo celebró con sus amigos de Podemos. Dijo, ahora sí que vamos a tener voz Vox en la opinión pública mayoritaria de España. Bien, transcurre un poco el tiempo
y el PP con Mariano Rajoy ya se acaban las mayorías absolutas y se dan cuenta que, bueno, que no es fácil garantizarte que vas a volver a ganar las siguientes elecciones. Y entonces, pues Soraya, que es la mano derecha de Rajoy, su punta de lanza para muchas maniobras, es la que le encarga a Rajoy que se ocupe de manejar todo el entorno audiovisual de las televisiones. Y aquí entramos en una parte de la casta española y del sistema que, en mi opinión, es vergonzoso, porque nos cuesta mucho dinero a todos los contribuyentes a cambio de que los políticos puedan manipular a su total discreción los contenidos informativos de las televisiones, colocan a sus amigos, manejan a las productoras. Tienes un instrumento de poder tremendo, el cuarto poder, que siempre se habla a la prensa, la gente ya no lee periódicos, pero las pantallas se siguen viendo, y la televisión pues da mucho poder. Y entonces hago un pequeño paréntesis simplemente para explicaros por qué el gobierno tiene tanto poder. En primer lugar, porque el sistema decide suprimir la publicidad en televisión española, no para que los españoles veamos la tele sin anuncios, no están pensando en nuestro bien, no. Están pensando en que toda esa tarta publicitaria, que son cientos, a veces miles de millones, que se dedica a la televisión, si no van a la televisión española, irán a las otras televisiones. ¿Qué ocurre en las otras televisiones? Pues que las otras televisiones son privadas, pero en realidad lo que hay es un duopolio. Un duopolio que además, como es concesión administrativa, en el fondo, en el límite, es el gobierno, el poder político, el que decide quién va a ser agraciado con esas licencias y además crea una serie de normas para no perder el control. Es un mercado absolutamente cerrado, nadie puede comprar más de un 25% de las acciones, etcétera, etcétera. En definitiva, la llave última del poder la tiene el gobierno, no la tiene el propio dueño del medio. Y el PP reparte estas televisiones, que había más, pero al final, como las que no iban bien tendían a quebrar, las televisiones se tienden a concentrar en unas pocas y el gobierno con Soraya lo que hace es forzar esa concentración, favorecer a sus amigos, que en este caso son dos. De nuevo, la enorme vergüenza que sentimos los españoles de que algo tan estratégico como los medios de comunicación pase a manos, en este caso, italianas. Igual que ocurrió, por cierto, con Endesa, en la empresa de energía más importante de España, pasó desgraciadamente también, de una forma muy vergonzosa, no ocurriría en ningún país de Europa, a manos italianas, en este caso además controladas por el gobierno italiano, que es el dueño de Endesa. Bien, me centro en la televisión, hablamos de Berlusconi, conocido Urbi et Orbi, el famoso empresario italiano que tiene distintos intereses, pero sobre todo en medios de comunicación y otros, y que llegó a ser durante mucho tiempo el presidente de Italia. Muy amigo de Aznar, digamos, muy amigo del PP, por tanto. Berlusconi, con su empresa Mediaset, pues tiene Telecinco y se hace también con la 4. Y el otro gran grupo de comunicación audiovisual o televisivo de España, que es Planeta, pues tenía Antena 3 y se hace con la Sexta. Es decir, que se concentran todas las televisiones privadas en dos, italianos, Planeta. El poder, sobre todo el PSOE, tiene ya muy controlado el principal periódico, el grupo, digamos, de prensa y de radio, que es Prisa, que es el líder. Y la derecha pues tiene otros grupos mediáticos, pues tiene El Mundo, tiene el Grupo Correo, etc. Es decir, que entre este bipartidismo, el turnismo, pues están relativamente cómodos con esta situación. Bien, pues Soraya, con ese plan estratégico para debilitar al PSOE y dividirle, lo que hace es fomentar la figura de Pablo Iglesias y es invitado a todas las tertulias, especialmente a la Sexta, y le dan a conocer y le dan una potencia de fuego mediática muy alta. Así nace Podemos y así crece. El crecimiento, evidentemente, es ayudado por los medios, en este caso medios controlados por el PP, que es la ironía, y luego también por propio mérito de la gente de Podemos, pues eran muy mitineros, hacen una lectura muy buena de la insatisfacción social de la población española, joven sobre todo, tanto hombres como mujeres. Tocan muy bien también la estructura territorial, es decir, saben aliarse en ese primer momento con otros movimientos fuera de Madrid, porque todos los 5 fundadores de Podemos son muy madrileños,
pero saben ir a Andalucía y hablar con Teresa, Valencia, Compromís, las mareas gallegas, con los vascos, con los catalanes. Es decir, hay un momento dulce, de mucho trabajo y de mucha ilusión, y en las elecciones llegan a sacar 69 diputados, que se dice pronto, es decir, más que Ciudadanos. Y estuvieron a punto de dar el sorpaso al PSOE. Igual que Ciudadanos estuvo a punto de dar el sorpaso al PP. La gran diferencia entre Ciudadanos y Podemos es que Iglesias, el día que ve que no ha conseguido dar el sorpaso, pacta rápidamente con Sánchez. En aquel abrazo del oso que se dieron a las 24 horas, si recordáis, y eso le permitió a Podemos pues, tener una vicepresidencia segunda, nada menos, del gobierno y 5 ministerios. Ciudadanos, como sabéis, no se alió con el PSOE en su momento, por eso hubo que repetir las elecciones y pasó de 57 diputados que tenía Ciudadanos en el momento pico a 10 y hoy pues tiene 0, porque como sabéis no se presentaron a las pasadas elecciones del 23 de julio. Ciudadanos de 57 a 0, Podemos llega a 69, pero hoy, con todo lo que ha ocurrido, que no es el cometido del programa de hoy, ni tenemos tiempo, pero sabemos que hoy Podemos tiene 5 diputados. Las más visibles pues son 3 mujeres muy próximas a Pablo Iglesias, como son Irene Montero, que es su pareja, Lili Bestringe, curiosamente hija de uno que fue fundador de Alianza Popular y secretario general de Alianza Popular, Jorge Bestringe, muy amigo de Pablo Iglesias. Volvemos a ver las conexiones entre la derecha dura española y la extrema izquierda dura. Que esto es sorprendente, ¿no? Los extremos a veces se tocan y las historias se repiten, curiosamente. Y esa es la situación. Podemos ha sobrevivido a duras penas, pero sobrevive con cinco diputados. La pregunta ahora es, ¿morirá Podemos o conseguirá renacer de sus cenizas o simplemente sesteará o vegetará con un número muy pequeño de diputados? Bueno, como nos gusta hacer un poco de profetas en este programa, apostamos porque Podemos va a sobrevivir y apostamos por 2 razones fundamentales a su favor. La primera es porque Irene Montero, que será sin ninguna duda la candidata al Parlamento Europeo, tiene de sobra conocimiento mediático, imagen de marca, un cierto mensaje en ese mundo feminista más radical frente al feminismo tradicional, para conseguir seguro una posición en el Parlamento Europeo que se consiguen con 250.000 votos, más o menos, depende el número total de gente que vaya a votar, pero vamos, en torno a 250.000 votos consigues un puesto en el Parlamento Europeo y podría incluso conseguir 2 si tuvieran un buen éxito, ¿no? Si te acercas al 1.000.000 de votos, pues puedes tener 2 o 3 europarlamentarios. Esto, el Parlamento Europeo, no sé si lo sabéis, pero independientemente del sueldazo que tiene el europarlamentario, los beneficios fiscales, la exposición mediática, te da presupuesto para hacer acciones, tienes consejeros o asesores, etc. Es decir, te permite un vehículo para tener una acción política, que teóricamente debería dedicarse a la construcción europea. Pero bueno, ya sabemos que a lo que dedicará Irene Montero esos recursos pues será hacer política en España. Esa es una razón por la que sobrevivirá. Y la otra es porque tiene el apoyo absolutamente incondicional, y de hecho yo creo que la mano que mueve los hilos de Podemos no es Irene Montero, Lili Bestringe y Yone Belarra, sino que la mano que mueve ese grupo es Pablo Iglesias, sin ninguna duda, asociado además con Rhodes, con ese canal de comunicación técnicamente también hecho, que es Red TV. Y un dato para compartir con vosotros, Pablo Iglesias tiene 3,2 millones de seguidores en Twitter. Por cierto, aprovecho para pedirle, si él o alguno de su órbita me escucha, que me desbloquee en Twitter, que no le puedo seguir. Es una pena, con lo que me encanta a mí estudiar también en profundidad intelectual a Pablo Iglesias, no puedo seguirle en Twitter, me tiene bloqueado. 3,2 millones de seguidores. Nadie tiene tantos seguidores, tiene más que Pedro Sánchez, más que Abascal, más que Macarena Olona, o sea, es una barbaridad, 3,2 millones de seguidores. Entonces, Irene tiene seguro esa plaza y veremos qué ocurre. Y esto es lo que os teníamos que contar. Evidentemente,
Irene y Pablo Iglesias ya no cuentan con el apoyo mediático de Intereconomía. Intereconomía quebró y los restos de Intereconomía, pues a través de testaferros, pues sobreviven en el Toro TV, y lo que hace el Toro TV es intentar que Vox no muera y ellos ser el medio de comunicación de Vox, ¿no? Como es Prisa, pues del PSOE, pues Julio Ariza quiere ser el Juan Luis Cebrián de Vox. Mutatis mutandis, salvada todas las distancias. Y evidentemente Pablo Iglesias y Irene Montero tampoco van a tener ya el apoyo de la flota mediática o la armada mediática del PP, ni tampoco del PSOE. Es decir, en ese sentido van a estar solos, van a tener solo el apoyo de Pablo y la capacidad de comunicación que tienen, que es alta, pues de Irene Montero, de Bestringe y de Belarra. Lo veremos pronto. Pues así vemos la situación de Podemos y así os lo hemos contado, libre pensadores.